Actividad guiada 1. Bienvenidos a la primera actividad guiada. Estas actividades están diseñadas para poner en práctica lo que hemos aprendido en los videos, los temas y las actividades integradoras. En el caso del módulo 2, como dos temas son sobre PyChart, la actividad guiada será sobre el tema de algoritmos, por lo que se puede ver al final del módulo. Sin embargo, para el módulo 3 hay dos actividades guiadas enfocadas en cada uno de los temas. Entonces les recomiendo verlas después del tema 4 y el último tema respectivamente. También deberían ver las actividades integradoras correspondientes. Para un curso de programación, poner lo aprendido en práctica significa resolver más problemas y más tarde en este curso programarlos en Python. Por ahora, como no hemos cubierto un lenguaje de programación, vamos a desarrollar algoritmos para resolver problemas computacionales. Claro que nosotros también hemos visto ejemplos de algoritmos y código cuando expliqué los temas. Para que puedan entender los conceptos, en estas actividades vamos a ver ejercicios más complicados de un nivel que los preparará para sus posteriores cursos en la universidad. Esta actividad guiada en particular será una excelente práctica para cuando empecemos a programar, ya que programar no solo consiste en traducir de español al lenguaje de programación. Cuando veamos un problema nuevo, normalmente vamos a tener que pensar en cómo se va a ver el algoritmo principal para resolver el problema y luego lo ponemos en código concreto. Vamos a empezar desarrollando un algoritmo con operaciones que conocemos de matemáticas. Tenemos el siguiente enunciado. Existe un método que permite calcular el área de un triángulo utilizando la longitud de cada uno de sus tres lados. Siendo S1, S2 y S3 la longitud de los tres lados, debemos calcular primero el valor de S. Tenemos una fórmula, S igual a S1 más S2 más S3, divididos entre 2. Luego dice, entonces el cálculo del área del triángulo es, y nos da una fórmula, área igual a raíz cuadrada de S por S menos 1 por S menos 2 por S menos 3, donde S mayúscula es el valor que calculamos arriba y las S minúsculas son las longitudes. Finalmente, nos pide desarrollar un algoritmo que lea la longitud de los lados del triángulo y muestre el área. A manera de práctica, primero vamos a desarrollar el pseudocódigo y luego vamos a desarrollar el diagrama de flujo. Entonces, ¿qué necesitamos para resolver este problema? Bueno, nos dice que nos van a dar tres lados de un triángulo. Luego, necesitamos calcular S mayúscula de acuerdo a la fórmula y finalmente podemos utilizar eso para calcular el área de la otra fórmula. Vamos a ir armando el pseudocódigo. Primero, tenemos que darle un nombre. ¿Qué tal algo como calcular área de triángulo? Ahora tenemos que ir leyendo los datos que se van a ingresar. Llamemos nuestras variables como el enunciado S1, S2 y S3. Aquí voy a usar una sola línea para leer los tres datos. Esto lo podemos hacer en pseudocódigo porque tiene sentido, pero dependiendo del lenguaje de programación, probablemente tengamos que separar esta instrucción en tres distintas, una por cada variable. Ahora vamos a hacer el cálculo de S. Nuevamente llamemos a la variable como en el enunciado para que los nombres tengan sentido. Por cierto, los nombres de las variables son muy importantes en programación. Puede no parecerlo por ahora, ya que estamos desarrollando programas simples. Se me haría muy difícil saber cuál es cuál variable si les pusiera nombres poco descriptivos como A, B y C, etc. Escribimos la fórmula como una notación adecuada. En este caso estoy usando una notación estándar de varios lenguajes de programación, ya que el símbolo de división matemática no es fácil de escribir en los teclados. Se usa una barra o un slash para anotar división. En realidad no importa tanto qué notación usen para escribir un cálculo matemático en el pseudocódigo, con tal que se entienda incluso. La notación estándar podría ser diferente dependiendo del lenguaje. Y como un algoritmo debería poder escribirse en una multitud de lenguajes, no es tan importante. Vamos a hacer lo mismo con la segunda fórmula. Ahora que ya tenemos S, podemos calcular el área, así como podemos usar las variables para mostrarlas. También las podemos usar para hacer otros cálculos. Solo basta con nombrarlas. Escribimos área igual a S menos 1 por S menos 2 por S menos 3. Todo eso lo elevo a la 1 medio. Este pequeño símbolo es una forma estándar de escribir potencia, pero de nuevo, no se centren mucho en eso. Ahora que tenemos el área calculada, solo nos falta mostrar área y con eso terminamos. Todo bien con este algoritmo, pero también aprendimos otra forma de expresarlo con los diagramas de flujo. Veamos cómo se puede lograr esto. Como he mencionado anteriormente, los diagramas de flujo no se usan muy estrictamente en cuanto a los bloques que dibujamos por cada paso. Existen varias herramientas para crearlos. Pueden buscar alguna en línea que se les acomode. Casi todas ofrecen la misma funcionalidad.
En general, la complejidad del diagrama es muy parecida a la del pseudocódigo. Este algoritmo es bastante simple, solo tenemos 4 instrucciones básicas. Así que nuestro diagrama va a ser bastante simple también. Vamos a tener 5 cajas, una para indicar el inicio y otras 4 para indicar las instrucciones. Recordemos que aunque hay cajas distintas, solo son instrucciones simples. Solo se usan algunas distintas para leer datos y mostrarlos por convención. Aunque en este caso cada línea del algoritmo equivale a una caja del diagrama, esto no siempre aplica. Y hemos visto un ejemplo de esto cuando hablamos de las condicionales. Veamos otro ejercicio para consolidar nuestro conocimiento. El enunciado dice: Miguel ha desarrollado una categorización para los números naturales, como se describe a continuación. Un número es feliz si es par y mayor o igual a 100. Un número es triste si es impar. Un número es grande si es mayor o igual a 1000. Un número es solitario si es primo. Un número es enorme si es mayor o igual a 10.000. Miguel dice que un número no puede ser grande y enorme al mismo tiempo. Desarrolla un algoritmo que permita categorizar un número arbitrario. Este es un enunciado bastante complejo en verdad. No solo tenemos varias condiciones que queremos considerar, sino que algunas condiciones no pueden ocurrir al mismo tiempo. Esto significa que vamos a tener que elegir bien cómo escribimos nuestros condicionales. No hemos visto muchas sintaxis sobre condicionales, pero espero que puedan seguir la lógica de lo que hago. En caso no entiendan todo perfectamente, volveremos al tema cuando hablemos de Python y veamos todos estos conceptos un poco más a fondo. Así que vamos a empezar a trabajar en el problema. Lo primero que tenemos que identificar son los casos que son mutuamente exclusivos y los que no. A lo que me refiero es que si se acuerdan de nuestra sintaxis de condicionales, podemos decir que ejecutamos una instrucción si se cumple una condición y otra si no es el caso. Esto pasa si no queremos considerar que ambas posibilidades pueden cumplirse al mismo tiempo. En este ejercicio, si vamos a considerar algunas al mismo tiempo, por ejemplo, el número 10.000 es par, así que es feliz y enorme. Al mismo tiempo, algunas condiciones no pueden ocurrir al mismo tiempo. El enunciado dice que un número no puede ser grande y enorme, así que vamos a tener que clasificarlos como dos casos, que no pueden ocurrir al mismo tiempo. Vamos a ir armando el algoritmo, el cual voy a llamar clasificar número. Como siempre, lo primero es leer el dato necesario. Ahora empecemos con la parte complicada. Como un número no puede ser grande y enorme al mismo tiempo, vamos a poner esto en un condicional. Tomen nota de la sintaxis. Lo opuesto a ser mayor o igual a 10.000 no es ser grande, porque eso solo ocurre cuando el número es mayor o igual a 1000. Entonces todavía tengo que tener una condición, pero que solo se verifique si el primer caso no es cierto. Si el número es mayor o igual a 10.000, mostrar el número es enorme. Si no, si el número es mayor o igual a 1000, mostrar el número es grande. De nuevo, esto significa que vamos a verificar si el número es mayor o igual a 10.000. Si ese es el caso, mostramos el número es enorme y salimos del condicional. Si no se cumple eso, vamos a verificar si es mayor o igual a 1000. Por cierto, si muestro algo no significa que estoy al final del algoritmo. Puedo realizar más operaciones de mostrar. Ahora vamos a los demás casos. No tenemos más restricciones, solo las condicionales, así que las vamos listando. Consideremos la primera. Un número es par y mayor a 100. El pseudocódigo podemos dictar que un número sea par sin problema. Además, vamos a tener que combinar dos condiciones, porque un número es feliz si es par y también si es mayor o igual a 100. Entonces escribimos: si un número es par y el número es mayor que 100, mostrar número feliz. Noten que no tenemos un caso contrario al empezar, porque no es contrario de los anteriores casos. De hecho, como los demás casos no son mutuamente excluyentes, ya no vamos a tener un caso contrario. Así que vamos a ir agregando varias condicionales separados. Si el número es impar, mostrar el número es triste. Si el número es primo, mostrar el número es solitario. Me he lavado un poco las manos con la notación. Por ejemplo, simplemente dije si el número es primo, pero en realidad para nosotros eso no es un problema tan fácil de resolver ahorita. Sin embargo, cuando uno ya tiene conocimientos un poco más avanzados, no importa tanto. Mientras vayan aprendiendo más sobre programación, irán comprendiendo qué tipo de instrucciones son válidas en pseudocódigo y cuáles necesitan mayor detalle en el algoritmo. Finalmente voy a mostrarles el diagrama de flujo para este algoritmo. No se asusten, pero sí es más complicado que lo que hemos visto anteriormente. En este caso, cada línea del algoritmo no va a un solo bloque del diagrama. Noten cómo en el primer condicional vamos de un condicional a otro. Esto es muy parecido al caso de la lámpara, donde teníamos que verificar varias cosas, una después de otra.
Luego vemos que muchas de las condicionales van a pasar a un nuevo condicional, independientemente de si la condición fue verdadera o falsa. Solo vamos a correr a un paso adicional, esto es, porque tenemos varias condiciones separadas. Con esto acabamos la actividad guiada. Les sugiero repasen este último ejercicio particularmente porque les ayudará mucho a entender las estructuras selectivas más adelante en el curso.